Vamos a seguir con el tema de cómo podemos perfeccionarnos y cómo podemos avanzar en el sendero. Entonces, esta siguiente lámina dice, el aspirante piensa de antemano en las oportunidades para manifestar esa cualidad, la cualidad de la que antes estábamos hablando, que nos gustaría poseer. Sin embargo, siempre estará dispuesto a aprovechar otras oportunidades inesperadas cuando las vea abrirse ante sí. Las oportunidades, siempre hay que tener ojo para saber cuándo vienen. Piensa en las personas que conoces que te provoquen más exasperación y con las que te encuentras a menudo, e imagínalas provocándote tal como lo hacen cada vez que te cruzas con ellas. Seguro que todos conocemos a alguna de esas personas, ¿verdad? Imagínalas irritándote hasta el límite e imagínate a ti mismo absolutamente paciente e imperturbable ante todas sus provocaciones. Porque cuanto más imperturbable tú estés ante sus provocaciones, más ira les va a dar, pero al mismo tiempo te dejarán en paz porque saben que no eres, no vas a ser fácil de provocar, así que a ver si es una buena práctica, especialmente para hacerlo con gente que nos saca de quicio. No debe haber nada en tu pensamiento ni la más mínima concesión a la irritabilidad. Repite esto con las variaciones que desees cada mañana. Y termina con un voto. Esta paciencia, que es mi verdadero ser, la sentiré y la manifestaré hoy. Cada una de estas cualidades pueden ser practicadas al principio de manera muy imperfecta, pero aún así, con constancia, día tras día, sin sentir jamás desaliento ante la falta de logros inmediatos. Más bien con la alegría de reconocer que cada paso es un paso hacia un fin totalmente alcanzable. Probablemente durante unos días no habrá ningún cambio perceptible. Cuando te encuentres con una persona irritable o fastidiosa, al principio le responderás con irritabilidad por la fuerza de costumbre. Pero un momento después de haber cometido el error, pensarás en la paciencia. Esto parecen cosas tontas, pero realmente nos ocurren toda la vida y a todas horas. Y necesitamos que nos lo recuerden. No son así ideas maravillosas de otros planos, pero son cosas prácticas que nos ayudan a perfeccionarnos como seres humanos. Y todos pasamos por estas irritabilidades y personas con las que perdemos la paciencia. Recuerda que Annie Besant dijo que tus enemigos eran tus mejores maestros. Sí. Entonces esas personas irritables que se te presentan constantemente para fastidiarte, resulta que esos son tus maestros para mostrarte que tú no tienes paciencia. Exacto, son nuestros maestros. Y entonces uno trabaja más en las series. Sí, de hecho hay una historia que siempre me ha gustado mucho. Que había un maestro filósofo que tenía un grupo de estudiantes y les estaba enseñando todas estas virtudes, los ser pacientes, y se reunía todos los días con ellos haciendo lecturas y trabajos y todo para enseñarles el camino y la verdad. Y había un estudiante que sacaba de quicio a todo el mundo porque era un maleducado, decía palabrotas, nunca hacía las cosas a tiempo. Era como la oveja negra, la manzana podrida del grupo. Entonces todos querían que se largara fuera. Entonces prácticamente los otros le echaron así de buena forma, pero más o menos le dijeron que él no pertenecía a ese lugar, que se fuera. Entonces él se fue, agarró un tren por ahí, se fue. Y entonces el maestro, este maestro filósofo, que era muy sabio, se fue corriendo a buscarle, corriendo a buscarle. En vez de sentirse liberado de que se hubiera ido esa manzana podrida, se fue corriendo a buscarle. Entonces le dijeron los otros, ¿pero qué haces? Déjale que se vaya, se ha ido voluntariamente, no lo vuelvas a traer aquí. Y dice, no,
quiero que él vuelva porque él es vuestro maestro y os está enseñando a ser pacientes y a ver en qué puntos vosotros falláis. Así que se fue corriendo a traerlo de vuelta. Y fue una lección muy grande para todos porque era justamente lo que necesitaban. Y a mí me gustó mucho esa historia porque creo que es bastante importante. Ahora bien, en el momento en que respondas de manera irritable, el pensamiento cruzará en tu mente de forma espontánea y te vas a decir, debería haber sido paciente, pero aún así, sigue adelante. Pronto surgirá el pensamiento de que la paciencia, junto con el impulso irritable y la manifestación externa, será contenida. Sigue adelante. El impulso irritable se volverá cada vez más débil hasta que descubras que la irritabilidad ha desaparecido y que la paciencia se ha convertido en tu actitud habitual ante cualquier molestia que antes experimentabas. Entonces aquí venimos a la revisión diaria, que alguien lo dijo, creo que fue Danelis cuando por la noche, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes dijiste de revisar las cosas por la noche también? Pues aquí viene, porque Jeffrey Hudson dice, por la noche, antes de dormir, repasa el día y observa cómo lo hiciste. Da una orden a tu subconsciente para que mientras duermas incorpore en ti el ideal de la paciencia o de cualquier virtud que quieras, bajo toda circunstancia, y para que despiertes por la mañana con un control absoluto. Y esta cuestión de la revisión diaria o también la retrospección que tienen en muchos sistemas filosóficos, los Rosacruces también lo tienen una idea muy fuerte de la retrospección diaria, especialmente por la noche, porque podemos revisar el día como si fuera una película, desde el último acto que hemos hecho hasta el primero del día, es como una película al revés, que es exactamente lo que hacemos en el momento de la muerte también. Supuestamente, eso dicen los clarividentes, que es lo que hacemos en el momento de revisamos toda nuestra vida, cómo ha ido, pero también lo tenemos que hacer por la noche, porque por la noche es como una muerte, morimos durante el día y vamos a otros lugares, ¿no? Entonces la revisión diaria es muy importante porque también caemos en cuenta, por ejemplo, si hemos herido a otra persona, si no hemos hecho las cosas bien, si nos hemos pasado de rosca, si no hemos dado la talla, si lo podíamos haber hecho mejor en muchos aspectos. Así que por eso esa revisión diaria o retrospección, como le llaman otros, es muy importante. Así que te me adelantaste, Danelis, con esta cuestión, pero sí, es otro momento muy importante del día para hacerlo. Si se mantiene el ideal firmemente cimentado en ti, notarás que se produce un gran cambio y la práctica se va convirtiendo en un hábito y en una cuestión de instinto, que es lo que hablábamos antes del hábito, que ya estamos formando un hábito, después de unas acciones continuadas y seguidas, se forma un hábito ya en nosotros. Entonces, y cuando ya es un hábito, ya prácticamente es un instinto, nos sale naturalmente. Entonces estarás listo para asumir otra cualidad y comenzarás a trabajar en ella de la misma manera. Podemos añadir una más a nuestra lista y después otra y así sucesivamente. Si alguien tiene algún comentario, preguntas, o si alguien en Zoom quiere decir algo o aportar algo, no tengáis timidez ni vergüenza. Sí. Que la mente versátil de cada cual de uno quiere cambiar de una cosa a otra y también quiere quizás hasta inclusive dominar las diferentes virtudes y entonces todavía no ha ni siquiera, entre comillas, porque dominar no sé si es la palabra correcta, pero por lo menos haber canalizado esa energía de esa virtud un poquito más en su vida y se impacienta y entonces ya quiere pasar a otra y a otra. Entonces hay que tener también persistencia con uno mismo y volver a eso de que habíamos hablado anteriormente, de no desesperarse por un resultado inmediato. Eso es.
Jesús. Jesús está ahí. Muy bien. Jesús, aquí está tu amigo Ignacio, que fue alumno de mi hermano Jesús. Intentamos erradicar un mal. Salud, salud para allá. Saludos, Jesús. Intentamos erradicar un mal hábito y nos resulta una tarea ardua. La razón es porque nos hemos entregado a esa práctica durante tal vez 20.000 años y no es posible sacudirse de esa costumbre en 1 o 2 días. Hemos permitido que ese hábito adquiera un impulso enorme y antes de poder generar una fuerza en la dirección opuesta debemos superar ese impulso. Pero esto no puede lograrse en un instante. Sin embargo, es absolutamente seguro que se logrará tarde o temprano si perseveramos, pues el impulso, por muy fuerte que sea, es una cualidad finita, mientras que el poder de la voluntad humana es infinito, capaz de renovar sus esfuerzos día tras día, año tras año e incluso vida tras vida si fuera necesario. Y aquí ya incorporamos la palabra voluntad que Blake incorporó antes. La voluntad, lo importante que es. Pero hay una advertencia. Y la advertencia es que durante esta práctica debemos tener cuidado de no caer en un error muy común, la constante y equivocada introspección en la que incurren algunas de las mejores personas. Se lamentan incesantemente por sus faltas y debilidades, causándose a sí mismas un sufrimiento innecesario y desperdician gran parte de su fuerza y esfuerzo, logrando un escaso progreso real. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que estas personas están haciendo algo que no deberían hacer, que es un error, como dicen aquí? Que se lamentan incesantemente por sus faltas y debilidades. O sea, como que se ven desesperanzados o que el camino es muy arduo o que ven que no han hecho ningún progreso, han perdido la confianza en sí mismos. Es como que están tirando la toalla. Ya dicen, no, es que esto es tan difícil que para qué seguir intentándolo, más bien déjame vivir como siempre he vivido. Y entonces es un error muy común que nos hace a nosotros quedarnos a mitad de camino y no seguir. Entonces es una buena advertencia que tenemos que tener. Y también muy importante de verlo desde el punto de vista de llegar a ser, y no verlo desde el ser, desde el que ya somos, y no nos queremos dar cuenta de que ya somos eso. Entonces siempre ese interés, esto para mí lo veo desde muchas aristas. Esa es una. La otra arista es de que porque estoy en este trabajo soy mejor. O no, o soy peor. Ninguna de esas aristas va al centro, al importante de lo que es. Nadie es mejor que nadie. Está en un momento X en su vida. Entonces, esa ecuanimidad, ese caminar por el camino del medio, es lo más difícil. Entonces, no nos tenemos que amilenar nosotros, pero ojito, no tirarle piedras al de al lado para que no avance antes. Al revés, tratar de darle la mano, porque si le doy la mano, esa imagen, acuérdense siempre, de que me da la mano y me tira para arriba y yo tiro al de abajo para arriba. Es la no competencia, ese sentido de vamos juntos en la vida, estamos juntos en este universo. Naná, Eneida y Ángel. A ver, Naná. Sí, de que bueno, que se trató el punto de la conmiseración con uno mismo. Eso es algo frecuente que la persona que todavía no se ha establecido en ese ser verdadero de uno tiende a hacer.
Y entonces hay esa autolástima puede ser un gran obstáculo también, porque no le permite positivamente abrirse de nuevo a energías buenas que están también alrededor de él. Entonces lo encierran. Y eso es importante darse cuenta, muy, muy significativo, porque es un obstáculo, la conmiseración con uno mismo. Bueno, volviendo a la alquimia personal que uno puede hacer, si nosotros sabemos que la fuerza de pensamiento tiene gran poder y peso, entonces si le hacemos todavía más energía, le dedicamos más energía a pensar en los defectos que tenemos, lo que estamos haciendo es agudizando nuestros propios defectos. Igual que con los demás. Claro. Si tú le ves los defectos a los demás, no se los agudice. Claro. Al contrario, trata de verle la parte buena y trata de verte la parte buena en ti. Con el pensamiento y su energía tan maravillosa podemos hacer un trabajo mucho más perfecto. Es alquimia pura que podemos hacer. ¿Cómo vamos a caer en estarnos sufriendo? Tenemos ciertos defectos. Claro. Ángela. Sí, bueno, yo he estado viendo que siempre nos está hablando de la paciencia, porque precisamente Tienes que hablar más alto. Que nos están hablando de la paciencia, ¿verdad? De tener paciencia, tener calma. Y uno de los mayores problemas que tenemos es la impaciencia. Incluso da como una impaciencia de querer llegar a la meta. Y eso también ha hecho que mucha gente se desanime cuando empieza a meditar, porque quieren ver un resultado casi inmediato. Y resulta que no es así. Hay que tener calma, sosiego, paciencia y todas cosas para lograr tal vez realmente meditar. Porque muchas veces uno piensa que medita, pero habría que ver si realmente estoy meditando de la manera correcta y como debe ser. Entonces, yo creo que por eso es que nos están invitando todos los que aquí Peter, todos aniversan todo, sobre la calma, la paciencia. Sí. Y es una de las cosas que nosotros, los occidentales, tenemos mucha impaciencia, mucho más que el oriental, el de la India, el chino, el todo lo que son oriental. Claro, la productividad de este país, entonces no se puede perder ni un minuto, hay que hacerlo todo rápido, ¿verdad? Exacto. El autoexamen y el autoconocimiento son necesarios, pero la introspección mórbida también... El autoexamen y el autoconocimiento son necesarios, pero la introspección mórbida debe evitarse a toda costa. A menudo esta tiene su raíz en una forma sutil de vanidad, en una opinión exagerada de uno mismo. Así que cuidado con ese ego que también se puede manifestar en la introspección de una forma mórbida. Tenemos que estar vigilantes también de ellos. ¿Y de qué forma creen ustedes que podría ser esa introspección mórbida o hecha de la manera errónea? ¿Y Darmis? Cuando alguien se siente culpable y no se da cuenta que si ellos son sinceros se pueden quitar ese sentido de culpabilidad y dejar de pensar en eso. Cuando uno es sincero, eso es muy importante. Exactamente. No jugar con estas cosas. Exactamente. Y eso me pasó a mí por muchos años, que cargué esa, ¿cómo se dice? Ese peso. En la que no me acuerdo el nombre. Introspección. En la espalda. Ese sentido de culpabilidad. En los hombros. Los hombros. Lo que te ponen atrás. Una mochila. La mochila. Y una cosa que yo hice cuando era una niña,
sentía culpable el resto de mi vida hasta que tenía 40 y pico de años. Pero ya entonces había leído algunos libros teosóficos, a Krishnamurti, etcétera, y por fin traté de perdonarme a mí misma y fue una cosa que se terminó enseguida, el problema. Y en el otro lado de la moneda es cuando uno se siente herido y sigue sufriendo y pensando en que lo hirieron y qué sé yo y qué se pone. Esa es otra cosa que se puede resolver. Por lo menos eso también me pasó a mí. Fácilmente cuando uno decide de perdonar a la persona. En el caso anterior era ¿cómo se dice? Perdonarme a mí mismo. Pero perdonar a la otra persona, cuando es el lado de la moneda, el otro lado de la moneda, es muy importante y funciona, por lo menos funcionó para mí las 2 veces en dos tiempos diferentes de mi vida. Muy bien. Pues es otra advertencia de no caer tampoco en esa introspección mórbida que muchos estamos a veces inclinados en hacerlo por nuestra propia victimización, pero fíjate que él dice que es una forma sutil de vanidad. Es como, mira lo que me han hecho a mí, mira la víctima que soy, que nadie me entiende, el mundo entero no me entiende, cuando yo soy tan buena persona, nadie me puede entender. Pero bueno, eso sí que es una introspección mórbida total. Sí, dime. No, que pensé que tú habías levantado la mano. No. Claro, yo tendría que decir que tantas veces la sentí. Lo que pasa es que a veces uno la ve desde el punto de vista de qué tengo que ver yo acá, qué es lo que tengo que aprender yo acá. Y a lo mejor no lo estoy viendo. Entonces, también es una manera de pedir ayuda. A ver, ¿y esto? No lo sé hacer sola. ¿Cómo hago esto? Lo veo así. Y también saber aceptar todo lo que viene. Que lo que nosotros creemos que es negativo para nosotros es porque la personalidad quiere algo puntual. Si no me dan eso puntual, para mí es una frustración. Y después, cuando dejamos pasar el tiempo, teniendo confianza en nosotros mismos, nos damos cuenta que por algo no se nos dio eso que pedimos. Porque seguro que nos viene algo mejor para nosotros. Con la mente esta no la podemos alcanzar. Sí, Blake. Estoy de acuerdo porque el autoexamen, si es función solamente del intelecto, va a fallar. Va a fallar. Necesita ser función de todo ser. Del intelecto, también el sentimiento y la voluntad y el examen en total. Porque sentimientos de culpabilidad o intelecto en solo de como quebrar. Muy bien explicado, exactamente. Gracias. Toma la decisión de que todas las circunstancias de tu vida en todas las circunstancias de tu vida puedes volverte más fuerte, más activo, más dueño de ti mismo, más leal hacia los demás y hacia ti mismo, más inteligente, más virtuoso, con el fin de garantizar la expansión general de tu ser. Serás consciente de ser un individuo dotado de cualidades originales, bien definidas, hacia las que tienes un deber. Y a mí me gustó mucho esto de cualidades originales, bien definidas, porque muchas veces adoptamos los dogmas o la letra muerta de muchas otras tradiciones, pero pongámonos a pensar, ¿son cualidades originales o las hemos adoptado porque suenan bonito o porque el resto de la gente lo hace o porque mi grupo en específico es lo que espera de mí?
Pero pongámonos a pensar si estamos dotados de esas cualidades originales bien definidas, que también pueden ser buenas, pueden aportar mucho, pero son nuestras, han salido de nosotros. Esa originalidad. Tiene que ver con el proceso evolutivo del alma. Ujú. Yo oigo nada. El proceso evolutivo del alma que ha podido recoger y desarrollar poco a poco esas cualidades. Ujú. Porque cuando somos niños, cada niño tiene su propio talento, se va formando y va trayendo cosas de otras vidas. Y eso, para mí, esas son cualidades originales. Uno es artista, otro es matemático, otro es científico, otro es artista. Para mí que eso tiene que ver con cualidades originales. Exactamente, y ser genuino, Y que genuino son del con- alma, que son del alma. que son del alma. Este sentido de dignidad, cultívalo de todas las maneras posibles. Dite y una y otra vez. Me vino la idea también de que a través de cuando uno es original es porque tiene confianza en sí mismo en permitir que ciertas cualidades que uno ya está respondiendo a ellas, pero que se van definiendo más en uno, se vayan expresando mucho más formativamente y hagan naturalmente un impacto mucho más acabado en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Y uno se va percatando de eso. Pero, ¿por qué? Porque ya tiene confianza en uno mismo. Va desenvolviendo esa confianza verdadera en su propio ser. Entonces sabe que de sí pueden originarse esas nuevas energías que uno lo ve de una manera, por ejemplo, la misma paciencia, uno lo está viendo o manifestando de una manera, él lo está manifestando de otra, en otras circunstancias, pero también es original en mí, en cada uno de nosotros puede ser original. Claro. Entonces ya se vuelve original porque uno la está aplicando, la está manifestando. Y para mí también original significa que no es mecánico. Que no es absolutamente nada Está mecánico. combinado con Ujú. ese aspecto de la voluntad y la inteligencia, que uno va activando todas esas Son facultades. los tesoros del alma. Sí, así es. Así es. Están naciendo. Ay, it's like, like when you have tengo que cambiar el canal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, decía que en la geología del planeta, ¿no? ¿Sabes? Cuando hay un temblor de tierra, un terremoto, ¿sabes? Todas las grandes rocas que encuentras en la superficie de la capa de la Tierra, en algún momento vivían dentro de la Tierra. Sí. Y cuando un terremoto grande pasa, todo eso se vuelve upside down. So, tanto lo malo como lo bueno, como dice Viri, you know, sale la superficie. También. Las cosas originales malas también. Claro. Entonces, veríamos a las crisis como esas tormentas naturales que evolucionan al alma, digamos, ¿no? Cambian el paisaje del alma, pero para bien, ultimately speaking, para bien, para la evolución del alma. Aunque no parezca que estamos evolucionando, que parecemos que nos we got hit by a truck. Pero en verdad vamos hacia adelante, nunca vamos hacia atrás. Sí, la noche oscura del alma. La locura del alma. La noche oscura y la locura del alma. Negra. Aquí está el grito lejano que ella va a explicar. El grito lejano es
precisamente tu autoconciencia bien desenvuelta. Y entonces te está diciendo cómo actuar, qué virtudes debes practicar. Te lo está constantemente diciendo. Y tú no lo estás haciendo caso, tal vez, pero a la insistencia y a la sensibilidad que tú le pongas a esa insistencia, es posible que penetre cada vez más en tu ser esas virtudes. Entonces, es un privilegio el ser humano que tenga ese ser divino interno en su propio corazón que le haga avanzar hacia él y él a la vez lo llama. Es una conexión constante que hay y no debemos ponerle oídos sordos a ello porque ahí precisamente es lo que nos va a permitir ser perfeccionables. Con la palabra Como la palabra que puso perfeccionable, allí. Sí. Ese es un trabajo interno y ese es el escrito lejano que nuestra hermana nos va luego a Tienen que desenvolver. regresar mañana en la escuela. Este sentido de dignidad, cultívalo de todas las maneras posibles. Dite una y otra vez que eres perfeccionable. Piensa en tus privilegios como ser humano. Un animal no puede más que repetir indefinidamente los actos necesarios para su preservación. Tú, sin embargo, eres capaz de inventar nuevas formas de comportamiento. Una ansiedad sagrada te atormenta y te empuja hacia un gran destino, o sea, ese anhelo. Aquí le llaman un poco ansiedad, pero yo creo que es otra palabra diferente a la ansiedad, pero es un anhelo, pero que te lleva, que te hace moverte y te empuja hacia un gran destino. Dentro de ti, en tu alma, en las profundidades de tu ser, hay una intuición misteriosa que debes obedecer para no perder la vida, o por lo menos no perder esta vida aquí ahora, no desperdiciarla. Porque tampoco tenemos tanto tiempo en cada encarnación, tenemos los años limitados, entonces no podemos desperdiciarlos. Los maestros de sabiduría enseñan el mismo principio. En una de sus cartas, aconsejando a un estudiante occidental, un Mahatma oriental cita los siguientes versos: autorrespeto, autoconocimiento y autocontrol. Solo estas tres cosas darán a tu vida un poder soberano. Autorrespeto. Hemos hablado del autoconocimiento, conocerse a sí mismo, del autocontrol, poder controlarnos. No hemos hablado mucho del autorrespeto. ¿Cómo podríamos respetarnos? ¿Alguna idea? Serle fiel a nuestro demiurgo. Porque decía Sócrates, perdón, Daimón, decía Sócrates que su daimón le decía lo que no tenía que hacer, no lo que tenía que hacer. ¿Y eso quién lo dice? Nuestra voz, nuestra conciencia, nuestro yo superior, como lo querramos llamar, pero es eso. Para mí ese autorrespeto es no traicionarse a sí mismo. Cuando respetas algo, no lo traicionas. Y no fingir. Por eso es la importancia de ser lo más transparente posible. Sí, eso mismo, que si uno se propone ciertas prácticas, ciertas tareas, de cumplirlas, porque si no, no hay respeto a sí mismo. Entonces no traicionarse, como tú dijiste, y no fingir, ser sincero con las mismas proposiciones que uno se hace a sí mismo para encaminarse en este sentido, en esta dirección.
El respeto también puede ser un poco más, digamos, a nivel pragmático. O sea, cuánto respetamos a nuestro cuerpo, por ejemplo, a nuestro templo. Tenemos la indulgencia de saturarlo con cosas a todos los niveles que son deprimentes para el cuerpo físico, el astral, el etérico incluso. Y estamos expuestos a todas esas vibraciones para no vaya a ofender a cualquier práctica que la persona tenga, que sabemos que hay ciertas cosas que ya el alma no está a ese nivel, digamos, ¿no? Y que estoy hablando muy general para respetar a todas las tradiciones, prácticas y hábitos de vida de todas las personas, pero hay ciertas cosas que el alma, cuando llega a cierto nivel de evolución, dice, esto está en contra de mi sendero. Y a veces incurrimos en esos errores y el karma se paga doble, porque como que uno sabe, y entonces tengo que respetar mi corazón, respetar mi cuerpo, mi ser, mi alma. Exactamente. Yo pienso que el autorrespeto empieza por respetarse uno a sí mismo, pero a la vez respetar a los demás. Cuando yo me respeto a mí mismo, tengo palabra. O sea, cuando doy mi palabra de que voy a hacer algo, doy mi palabra de que estoy estudiando, que quiero ser mejor, lo estoy dando no solo a los demás, sino a mí mismo. Entonces, si yo no cumplo con lo que yo misma me he impuesto para mi desarrollo interno, yo no me estoy respetando. E incluso antiguamente había tanto respeto hacia la palabra de honor, por eso se llamaba palabra de honor, que no había necesidad de documentos. Un estrechón de manos era suficiente para respetar la palabra del otro y mi palabra. Entonces, si yo soy veraz con mis obligaciones, con mi palabra, yo me estoy autorrespetando. Así lo veo yo. Gracias. Muy bien. El autocontrol. Cuando la voluntad deja de ejercer una influencia adecuada sobre el entendimiento y las emociones, la mente pierde su sano poder equilibrador. En la locura, la facultad del autocontrol está debilitada o se ha perdido completamente, como consecuencia de haber tolerado un tren de pensamientos que hubiéramos debido controlar y subyugar. Pero mediante la práctica de la concentración, la facultad del autocontrol mejora enormemente. Aquí tenemos varias cosas. Primero de todo, incluye la palabra concentración. Hemos hablado antes mucho de la meditación, pero ahora dice la concentración. Porque si podemos concentrar esa mente bien y tener control completamente de la mente, vamos a poder controlar mucho en nuestra vida. Por eso la concentración es algo que también deberíamos experimentar y hacer lo más que pudiéramos. Es una atención. Una persona me dijo, no solo es la atención interna hacia ti mismo, sino también la atención externa. Hay que poner atención a todo, absolutamente a todo, a las palabras de la gente, a las caras, a los comentarios, a sus reacciones. Toda esa atención es importante, pero después de eso también viene la concentración, que ya va un poco más hacia la naturaleza de la cosa que se quiere concentrar. Entonces tenemos que hacer ahí una meditación, una introspección muy profunda en esa concentración. Pero bueno, también dice al principio que las emociones, que cuando la voluntad deja de ejercer una influencia adecuada sobre el entendimiento, las emociones y la mente pierden su sano juicio y su sano poder equilibrador. Y es cuando ahí viene la locura, el desequilibrio mental. Pero es porque es como consecuencia de haber llevado un tren de pensamientos y de hábitos y de emociones
inadecuadas por mucho tiempo. Entonces ahí ya hemos perdido un poco el tren, ya hemos perdido un poco el camino recto. Entonces tenemos que volver a ganar ese autocontrol. Es importante ganar ese autocontrol. La atención es importante, la meditación también y la concentración. ¿Alguien más quiere decir algo más del autocontrol o de la concentración? Otra cosa que yo creo que debemos de prestarle muchísima atención son nuestros motivos, porque eso es muy importante. Eso es lo que echa a perder todo si uno no se da cuenta lo que está haciendo. Sí, nuestras intenciones y motivos, exacto. Ya que nunca se debería permitir a los malos pensamientos proyectar su sombra fantasmal en el despejado horizonte mental. Fíjate lo que dice aquí. Nunca se debería permitir a los malos pensamientos proyectar su forma fantasmal en el despejado horizonte mental. Sin embargo, si esta práctica se lleva a cabo sin prestar la debida atención a los temas adicionales de la autopurificación y el inegoísmo, lo más probable es que el equilibrio mental se rompa y degenere en lo ridículo. El fanatismo religioso, la intolerancia sectaria, la superstición y la credulidad son el resultado natural de la falta de autocontrol, porque no pensamos bien en esas cosas y nos dejamos llevar por una idea o una creencia tan ciegamente que ya hemos perdido el control, ya ni siquiera somos objetivos, hemos perdido esa objetividad. Y entonces de ahí vienen los fanatismos, de esa falta de autocontrol. Y después aquí introduce también el tema de que no solamente es esta del autocontrol y el control del pensamiento, sino que tienen que ir unidos de la mano con la autopurificación y el inegoísmo. No es solamente una cosa, aquí son varias cosas que tenemos que barajar al mismo tiempo y que son importantes, la autopurificación y el inegoísmo. Los impulsos del pensamiento. Durante nuestra breve estancia en la Tierra, nuestra alma puede compararse a una luz oculta dentro de un matorral. Luce con más o menos brillo y atrae hacia sí las influencias de los espíritus afines, que es lo que decía Pablo esta mañana, que siempre atraemos las influencias afines. Y cuando un pensamiento bueno o malo nace en nuestro cerebro, llama hacia sí impulsos de naturaleza parecida tan irresistiblemente como el imán atrae las limaduras de hierro. Esta atracción es también proporcional a la intensidad con la que los impulsos del pensamiento se hacen sentir en el éter. Esto lo decía Blavatsky en Isis sin velo. Y esto nos explicará muy bien por qué una persona pueda sobreponerse a su época o también a que su influencia sea transmitida por medio de las corrientes recíprocas de energías entre el mundo visible e invisible, de una época a otra, hasta afectar a una gran porción del género humano. Esto me pareció tan profundo y tan verdadero. O sea, cómo la intensidad de los espíritus del pensamiento se pueden hacer sentir en el éter. Imagínate qué responsabilidad los pensamientos que tenemos y la influencia que puede abarcar. Y ella habla de la luz astral y en su nivel inferior y superior, pero en el nivel superior es como la memoria de la psique humana, con todas sus luchas, sus batallas, su cometido, sus buenas obras y su no, pero sobre todo
toda esa parte de la sombra, del egoísmo humano, está ahí en la luz astral inferior, influyendo a toda la humanidad. Y nosotros pues contribuimos a eso o podemos alzarnos sobre eso y recibir las influencias superiores. Entonces, por eso la importancia de ir elevando el pensamiento hacia niveles superiores y de responder desde esos niveles en vez de quedarse enroscado en la serpiente esa del astral, como lo llaman, de esta parte inferior de los deseos, pasiones y egoísmos de la humanidad, con todas sus actos increíbles que ha cometido, pero que todavía nos influencian. Claro. Y Para por bien eso- o para mal, porque para pueden bien, ser las dos para bien, cosas. Por eso no es tan fácil liberar el karma de la humanidad, el karma negativo, por eso lleva tiempo también. Y cosas que están ocurriendo ahora, que quizás se están repitiendo, es porque todavía está esa influencia de épocas pasadas. Entonces, grupos raciales que vuelven a repetir las mismas cosas, porque todavía no están desligados de sus karmas. Pero eventualmente empiezan a despertar porque también hay otras influencias. Y entonces ya empieza a variar un poco más el karma, aunque sea mínimamente, pero sí, para mejor. No es casi lo mismo que yo iba a decir, que lo dijo Habla un Nana. poquito más alto. Es casi lo mismo de lo que dijo Nana. Annie Besant en el libro del karma, hablando ella de eso, dice el karma colectivo. Porque resulta que los pensamientos de nosotros, de cada uno de nosotros, van a esferas, a otras esferas etéricas. Entonces se quedan allí para bien o para mal y se forma un colectivo que Nana dijo que era la serpiente, pero era el guardián del umbral colectivo. Entonces, Los escandas. exacto. Todos los escandas que nosotros no trabajamos van al colectivo y ese colectivo se convierte en, aunque suene repetitivo, en el karma colectivo de la humanidad. Entonces, el trabajo nuestro, de los que sabemos estas cosas, precisamente es tratar de nosotros elevarnos y tratar de elevar a otros. Por eso, cada vez que alguna persona hace un cambio positivo, está ayudando al otro. Entonces, por eso Krishnamurti decía, cambia tú y cambia el mundo. Pero no quiere decir que porque yo cambie voy a cambiar al mundo. No es así. Lo que él quiere decir es que si cada uno de nosotros cambiamos positivamente, nos espiritualizamos más, nosotros podemos ayudar al colectivo. Y entonces la humanidad y el mundo será mejor. Y eso va a tomar vidas, pero se va a lograr. Así lo veo. Hoy precisamente estábamos conversando acerca de las personas que tienen una especie de locura. Y entonces se han clasificado las locuras científicamente. Y entonces lo que nos hemos en general dado cuenta es de que el egoísmo, como dice ahí la Blavatsky o el Peter, el que lo diga, el egoísmo de esas personas le ha llevado a esos extremos de locura. Entonces, se necesita que el amor sea tan incondicional hacia esas personas para que de verdad ellos puedan comenzar a tener una visión un poco más verdadera. Porque también, por ejemplo, los fanáticos están en un tipo de locura. Claro. Es como una locura. Sí. Se encierran, es como un egoísmo hacia lo que ellos consideran que eso debe ser. La mente abierta no está para nada presente en esos seres. Y los que tienen un poco de mente abierta tienen el deber
de ayudar con un amor incondicional, porque es terrible el trabajo que hay que hacer para ayudar a esas personas. Entonces, hay deberes muy grandes y muy sagrados que tenemos que hacer, además de lo que la hermana Ángela dijo, muy cierto. Pero ese esfuerzo extra hay que hacerlo. Sí. Danelis. Pensando en lo que está diciendo Madre Elena, ¿qué iba a decir? Se me fue de la mente, madre, me lo quité, me quitaste los pensamientos. No, ¿verdad? Recuerdo, es interesante que a veces dicen que las personas que están bien, digamos, enfocadas en el sendero espiritual, como que tienen un poco de psicosis también porque están concentrados en eso específicamente, eso es un tipo de cosa positiva, ¿no? La mente o se obsesiona con una cosa positiva o negativa y bueno, el resultado es, depende de la intensidad y el propósito, ¿no? La intención, como dice Darwin. Yeah. Lo que quería decir es que en la tradición del hinduismo se dice, y en cada ritual, cuando se hace la ceremonia del fuego, siempre se le da gracias a los ancestros, porque se dice que cuando el trabajo espiritual se ha realizado, el karma impacta 7 generaciones de atrás y 7 generaciones de antes, o sea, hacia el futuro y hacia el pasado. Y sabemos que a veces encarnamos en ciertas familias que el contexto, digamos que no es ideal, pero es ideal desde el punto de vista del alma para la evolución de esa alma. Entonces hay cosas bien complejas que uno verdaderamente no sabe, pero que siempre hay un porqué, aunque las condiciones no sean las ideales, siempre hay un porqué de ese contexto, un porqué de romper con ciertos patrones kármicos de nuestra familia, nuestras tendencias, lo que estamos hablando de los condicionamientos ahorita, que siempre hay que, me acuerdo Pablo que estaba diciendo, hay que volver a aprender ciertas cosas. Es importante saber eso, que lo que estamos haciendo espiritualmente no es individual, es un trabajo eventualmente colectivo para la humanidad. Muy bien. Pues vamos a tomar 10 minutos de descanso, estirar las piernas, ir al baño, beber agua y volvemos porque vienen las 10 últimas láminas más interesantes. Así que no se las pierdan, ¿ok? Ok. Entonces vamos a continuar ya con la última parte. Esto ya sí que es la ultimísima parte de la charla. Vamos a hablar de un panorama amplio de la vida. En un mundo en el que falta diálogo y la constante polémica entre las religiones y las posturas políticas, lo que está pasando hoy en día, están a la orden del día y es más oportuno que nunca usar la llave maestra de la teosofía. Cada uno de nosotros debe transformarse alquímicamente por medio de este telescopio eficaz a través del cual poder ver la esencia de las cosas. Por medio de la concentración podemos ver la esencia de las cosas. Para percibir esa esencia hay que estar unido a ella por un proceso de sintonía que incluye la unidad entre el corazón y la razón. Por eso el estudiante necesita el autoconocimiento tanto como la autotranscendencia. Al observar el cosmos nos comprendemos a nosotros mismos. Cuando nos observamos profundamente, vemos que somos una miniatura del cosmos y del sistema solar. Así, la observación y el foco de nuestra conciencia va mucho más allá de las cosas pequeñas y personalistas. En el pico de la montaña, el horizonte es más amplio, porque percibimos que somos esencialmente el todo. En este caso, aunque podamos tener todavía un buen vehículo individual que sirve para expresarnos de manera práctica en el mundo, ya no confundiremos los fines con los medios.
No nos engañaremos innecesariamente. Conoceremos la diferencia entre la gran meta universal y el pobre instrumento provisional con el que caminamos, no sin errores y tropiezos, hacia esa meta. Así que no hay que confundir los fines con los medios. Y ahora vamos a hablar, para eso necesitamos la voluntad, que Blake introdujo la palabra el primero de todos, pero la voluntad es necesaria. Realmente sin ella va a ser difícil. HPB afirma en Isis sin velo que nuestra voluntad es mágica cuando se utiliza correctamente. Muchos de nosotros somos ajenos a nuestras propias capacidades, ya que el deseo tiende a regir nuestras vidas más que la voluntad. Pero cuando comenzamos a trabajar con la voluntad, es posible que notemos cómo las cosas empiezan a encajar en su lugar. ¿Cómo nos sentimos bien cuando hemos estudiado y hemos sacado un examen que nos han aprobado y que cuando no lo hemos hecho bien, obviamente, no hemos usado nuestra voluntad, las cosas nos han salido mal? Es un desastre de vida. O sea que la voluntad nos ayuda a ser más felices a la larga. Hablando de la infelicidad al principio, la voluntad nos puede ayudar a llegar a esa felicidad. Aunque, Como el esfuerzo persistente. Claro, que nos da una seguridad y una satisfacción interna. Y también es como el pastor que lleva por el buen camino a sus cabritas, que nosotros tenemos todas las diferentes cabritas de diferentes tipos, y entonces la voluntad actúa como el buen pastor que nos va guiando, diciendo por aquí es donde tienes que hacer, y a medida que uno va siguiendo esa voz, por decirlo así, pues va viendo todo esto cuajar, encajar. Una vez tú me preguntaste, sí. me acuerdo que una vez tú me preguntaste qué es la voluntad, entonces yo te dije que era nobleza. Entonces, lo que sucede con la voluntad es lo mismo que sucede con todos los opuestos. El deseo personal es contrario por completo a la voluntad. La mayoría de las personas se creen que las personas con fuertes deseos son voluntariosas. No, ni para nada. Y están completamente equivocadas porque la voluntad es todo lo opuesto de esos deseos personales, es una nobleza. Claro. Lo mismo que sucede con el egoísmo y el altruismo. Es más o menos exactamente. Muchas Vamos a ver personas qué dice ahí. Confunden el ser, ¿cómo se llama? Cabezonerías, ¿verdad? Cuando uno tiene esas cabezonerías de que quiere que las cosas salgan a su manera porque sí, es cabezón, sí. Eso no es voluntad, eso es terquedad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No vamos a confundir términos. Caprichos, terquedad, esa cosa, cabeza dura. Sí, pero no, Eso no es necesariamente voluntad. De hecho, me enseñaron un poema cuando era niña que todavía me acuerdo. No me acuerdo de todo el poema entero, pero me acuerdo de algo que se me quedó grabado en la mente. Y el poema decía así: voluntad, fácil para el bien, invencible para el mal, tierna como una niña, dura como un héroe, apasionada sin peligro, decidida sin terquedad, pronta sin imprudencia y prudente sin suspicacia. Le dije, wow, eso es la voluntad. O sea, es ese término medio, no van a los extremos, porque si nos podemos a pensar, voluntad fácil para el bien. La última línea está fantástica. Todo. No sé, pero la voy a volver a repetir. Sí. Fácil para el bien. Invencible para el mal. Tierna como una niña. Dura como un héroe. Apasionada sin peligro. Decidida sin terquedad. Pronta sin imprudencia y prudente sin suspicacia.
pero va más allá, pero solo me acuerdo de esas, pero es bonita, ¿verdad que sí? A mí me caló. Es como una síntesis Me de caló todas las dentro. virtudes Y del libro no que se está acaba. hablando. Se corona así en la voluntad, pero en la voluntad correcta y Está en ese término medio que no se va a los extremos, que sabe exactamente lo que tiene que hacer en cualquier momento. es una voluntad sabia. Ujú. Es realmente, para llegar a esa voluntad hay que ser ya un sabio bastante evolucionado. Sí, sería mucho trabajo que tú nos mandaras por email. Os lo voy a mandar Sí, por email, pero eso que es la mitad de la poesía, no me acuerdo de todo, pero yo digo, wow, Lo que esto sea. es bonito. Sí, Esto tiene sentido. Está muy lindo. Luz, ¿se las obligas a las monjas o en De tu casa? niña, dice. Me la mandó una monja. Oh. Me la mandó una monja en mis épocas de adolescencia, que estaba yo un poquito rebelde. Me mandó esa poesía, pero me hizo pensar mucho y me hizo reflexionar. Si no la mandas, se Sí, os la voy a mandar, pero os la mando a medias. Y quién sabe si algún día encontraré el autor, pero no importa. Pero fíjate a veces en el éter cómo quedan las cosas grabadas y nos calan completamente, ¿eh? Escribe lo que te sepas en el internet y ellos te completan. Exacto. ¿En serio? Sí, se puede. Oh, wow. Sí, hoy en día los sistemas se pueden instalar. ¿Quién la va a sacar a ver? Muy bien. O Esto porque que es- casi el AI, la inteligencia artificial puede completamente. Sí. Ya casi estamos terminando. Así que la voluntad no solo nos trae nuevas oportunidades y recursos cuando trabajamos con ella, sino que también nos introduce en una vitalidad extraordinaria que renueva todas las cosas. La conexión con nuestra propia voluntad nos transporta a un espacio desde el cual discernimos dónde se están desviando las cosas. Así nuestra acción no emana del ego, sino de una armonía que transporta equilibrio al conjunto. Entonces surge una sensación de ecuanimidad y un amor de naturaleza más pura. Yo nunca había conectado la voluntad con el amor, pero sí que puede ser un amor especial, ¿verdad que sí? Y la voluntad del absoluto. En esta manifestación, Claro. es a través del amor y la belleza. Esa voluntad de hacer toda la creación, todo lo que estamos viendo ahora y estamos aquí, estamos en nuestros seres, es por una voluntad. Alguien tuvo esa voluntad primordial. Debemos esforzarnos por elevar nuestra conciencia hasta los mundos superiores y un gran método para lograrlo es por medio de la meditación, de lo que ya hemos hablado mucho. Por medio de ella podemos acceder a la energía que existe en esos lugares poco accesibles y una vez encontrada poder liberarla. Esto es algo que nadie puede hacer por nosotros. Cada uno puede aplicar su propia voluntad en esta tarea, pues tanto la fuente como los canales residen en nuestro interior y solo nosotros podemos activar nuestra corriente particular. Así que no esperemos que nadie abra el grifo, más que nosotros mismos, que tenemos que ser lo que los abrimos. Voy a beber un poquito de agua. Casi estamos terminando. Ni siquiera un maestro podría hacerlo por nosotros. El maestro puede inspirarnos, puede fortalecernos y sostenernos, pero no puede abrir el grifo por nosotros. Debemos hacerlo nosotros mismos, y la meditación diaria y regular es un buen camino para lograrlo. Y aplicando esto a nuestro día a día, porque deberemos ser coherentes. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestro día a día? Una vez que hemos conectado con esa fuente de energía en nuestro interior, ¿cómo podríamos liberarla? Porque esa energía hay que liberarla, no podemos quedárnosla nosotros dentro. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a explotar si la tenemos siempre dentro? Tenemos como hace el sol, que da sus rayos del sol al mundo entero. De la misma forma, nosotros tenemos que liberarla. ¿Cómo podríamos liberar esa energía si realmente ya la hemos alcanzado?
Irradiar poder hacia el mundo exige un esfuerzo consciente de la voluntad. Debemos determinar con toda la fuerza de voluntad a nuestro alcance que esa poderosa fuerza que reside en nosotros fluya a través de nuestros corazones y mentes y cumple esa tarea específica para la cual ha sido invocada. Como antes decía alguien, todos hemos sido aquí invocados para algo, no todos tenemos la misma trayectoria y todos hemos sido invocados para lo mismo. Así que vamos a ver en qué sentido podemos servir, que puede ser en cada persona completamente diferente. Podemos realizar esto en momentos regulares durante nuestra meditación y también en nuestra vida cotidiana, siempre que se presente la oportunidad. En la mayoría de las ciudades, por ejemplo, donde abunda la miseria, lo falso y lo impuro, existen innumerables oportunidades para derramar nuestra dote espiritual. De hecho, podemos seleccionar las oportunidades más que buscarlas. Cuando observamos al mundo con los ojos abiertos, vemos a nuestro alrededor a quienes están necesitados y que tal vez hayan sido guiados hacia nosotros para que les brindemos una parte de sabiduría o bendición que nos corresponde transmitir. Así que podemos hacer la labor y nos corresponde también, si hemos tenido nosotros acceso a estas enseñanzas, poder transmitirlas a otras personas de alguna forma, incluso con nuestro ejemplo. Si vemos que la persona a lo mejor no está capacitada mentalmente para recibirlas, simplemente con nuestro ejemplo, yo creo que es una forma fantástica de hacerlo. Una de las historias que a mí también me llamó mucho la atención y me impactó mucho del libro Los Miserables, de la película Los Miserables, no sé si la habéis visto, que era este preso que acababa de salir de la cárcel y un hombre bueno, no sé si era un sacerdote o un filósofo o un escritor, le aceptó en su casa porque sabía que era un ex convicto que le estaba buscando la policía y no tenía dónde ir y fue lo suficiente bueno para tenerlo en su casa y protegerlo y darle de comer. Desgraciadamente este hombre, como no tenía dinero y no tenía cómo subsistir, le robó. Tenía muchas cosas en la casa valiosas y le robó mucha plata y muchas historias. Entonces se fue de la casa después de haberle robado a este hombre que había sido bueno con él y la policía le pilló con un saco lleno de todas estas cosas valiosas. Entonces le llevó a casa del hombre que le había cogido y le dije, mira, hemos encontrado al hombre que tú generosamente aceptaste y aquí tenemos todo lo que te ha robado, así que ahora es hora de que te lo devuelva y le volvemos a meter en la cárcel. Y entonces el hombre dijo, oh, no, él no me ha robado nada, yo todo eso se lo he dado voluntariamente. Y mira, y se le ha olvidado los calendarios. Oye, que se te han olvidado los candelabros y se los pone en el saco. No, él no me ha robado nada. Entonces, claro, fue una actitud de mucha benevolencia, de un amor y de una compasión impresionante. Pero a este ex convicto se le quedó tan grabado ese amor incondicional que alguien le dio que le cambió la vida completamente, completamente. Entonces, para mí es una historia que a mí me ha calado mucho porque todos podemos hacer algo así por alguien, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué forma podemos hacerlo. Cada uno. La capacidad de desprenderse. ¿Verdad? Sí. Era un sacerdote. Era un sacerdote, ¿verdad? Yo creo que era un sacerdote. Sí. Y justamente ese libro, Los Miserables, es una parte del panorama de la vida, ¿no? Sí, es muy bueno. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Miserias, como una niña tan pobre ahí andando por la vida sola. Es una parte espeluznante, si se quiere, de lo que es la sociedad, donde tenemos que vivir y entonces uno puede ver la otra parte, puede ver la parte de las personas que viven bien, que tienen mucha comida y otras que no tienen nada. Entonces, ¿por qué no hay compasión, no hay respeto y no hay
un equilibrio en el mundo. Sí. Pero es una gran obra. Es una gran obra, sí. Sí, sí. Víctor Hugo, gran escritor. Bueno, yo pienso que todos nosotros como teósofos hemos sido bendecidos en conocer este conocimiento tan maravilloso y que todo el que se ponga en contacto con nosotros sepamos aprovechar la oportunidad de ayudarlos a despertar a este mundo. Entonces, me parece que es casi una obligación. Por lo menos si tu conciencia, tú la oyes, es como una obligación ayudar a los demás a despertar a este conocimiento. Sí es. No, y también, como tú dices, el actuar en la vida y llegarle a otras personas en su nivel, con algo que le toca, que le puede ser favorable, como dice ese sacerdote con el ex convicto, es tener esa adaptabilidad y también sagacidad de cómo uno puede ayudar a otro, al prójimo, a hacer un cambio, un giro interno en sí mismo que le beneficie para que pueda evolucionar. En realidad, también agradecerle a esas personas, porque generalmente, particularmente a mí, en muchos casos fueron maestros míos, porque viven sin egoísmo, porque comparten hasta, bueno, yo hablo por mi país, ¿no? Hasta el perro que tienen al lado, les comparten la comida. Y tal vez cuando uno le quiere dar un poco más, no, ya estoy bien. Yo digo, mira qué inteligente, qué poco egoísta, qué sincero, porque es suficiente. Nosotros, yo particularmente, de tener la valentía de decir hasta aquí. A lo mejor ahora que estoy teniendo un poco más de conciencia, pero no sé si antes yo lo hacía. Y esas personas que no son teósofos, que no tuvieron la oportunidad, hasta tienen una sonrisa para conmigo. Entonces, una mirada a los ojos donde su alma no está su alma es más brillante que la mía. Con el tiempo, el flujo de energía se vuelve continuo y casi automático a medida que se profundiza el sentido de parentesco con todos los seres y el amor compasivo que nos impulsa a servirles. Jeffrey Hudson. De este modo, podremos demostrar ser dignos de estos tesoros y de conocimiento que se nos han entregado generosamente y que ahora nos toca a nosotros entregarlos. También podemos asumir nuestra parte en el gran conflicto que actualmente se libra entre el bien y el mal. A los ojos de los maestros, nadie está jamás totalmente condenado. Así que la joya perdida puede ser recuperada de las mismísimas profundidades del lodo del estanque. Asimismo, los más abandonados pueden rescatarse a sí mismos del fango. Se desarrolla el germen del alma suprema. Debemos hacer esto cada uno por sí mismo. Cada cual puede lograrlo si tan solo tiene la voluntad y la perseverancia. Y esto viene de Kutumi. Gracias. Fin.